Hola a todos, soy Carlos Urrunaga. Estamos en Negocios Positivos de Centrum PUC y hoy día vamos a conversar con Alberto Mario Rincón, el director general de L'Oréal, la empresa francesa, líder en belleza. Y yo empiezo con un artículo tuyo, Alberto Mario, porque en algún artículo leía que tú decías, la ciencia necesita de las mujeres, el mundo necesita de la ciencia y la ciencia necesita de las mujeres. Un artículo en Portafolio. Específicamente, ¿qué es lo que estabas tratando de comunicar, de proyectar? ¿Cuál es el mensaje? Porque también has revisado estadísticas con relación a esa participación femenina en las ciencias, sabiendo que ustedes son una empresa creada por un químico. Así es. Muchas gracias, Carlos, y muchas gracias por la invitación. Efectivamente, L'Oréal basa toda su estrategia de diferenciación en la ciencia. Tenemos más de 4.000 científicos a nivel mundial que constantemente están desarrollando nuevas moléculas y nuevos ingredientes para poder llevar la belleza y el beneficio de la misma a la mayor cantidad posible de consumidores a nivel mundial. Nosotros creemos firmemente que la ciencia necesita de las mujeres. ¿Por qué? Nosotros sabemos que hoy en día, en términos científicos, existe una gran brecha de equidad de género. 30% de los científicos apenas son mujeres. Y cuando llegas a etapas doctorales y postdoctorales de estudios, inclusive esa brecha se incrementa. Es por eso que nosotros en L'Oréal, siendo una empresa que fue creada por un científico, por un químico, y siendo una empresa que sustenta toda su diferenciación en este tema de desarrollo científico de moléculas e ingredientes, hemos trabajado los últimos años con la UNESCO en un proyecto muy lindo que se llama Para Mujeres en la Ciencia, donde becamos a mujeres que son científicas y están haciendo su estudio postdoctoral o de posgrado para ayudarles en la beca. Nosotros en Colombia llevamos ya 51 becarias, en Perú llevamos cerca de 25 y en Panamá, que es el otro país que forma parte de este clúster que se llama L'Oréal SEAN, llevamos ya más de 15 beneficiarias de la beca. Para nosotros es fundamental seguir trabajando de mano de la comunidad científica en ese cierre de brecha de género, que se ve en muchos ámbitos, pero importante en el científico. Alberto Mario, una estadística, ¿no? Yo veía que hay 620 mujeres, un poco más, que han ganado algunos de los premios Nobel de física, química o de medicina, en total, profesionales, de las cuales 21 o 22 mujeres, pero me llamaba la atención un dato. De esas 22 mujeres que han ganado el premio Nobel desde su existencia en ciencias, ustedes, antes de que ganen, habían premiado a 5. Sí, nosotros tenemos un espacio para poder decidir a quién le damos este beneficio muy, digamos, muy profesional, muy certero, en el sentido que en cada país nos asociamos con diferentes asociaciones científicas, valga la redundancia, para que sean ellos los que escojan a estas científicas que ganan la beca para mujeres en la ciencia. Y algo importante para resaltar, Carlos, es que no tiene nada que ver, no necesariamente tiene que ver con el mundo de la belleza cuando nosotros seleccionamos a una mujer científica para darle una beca. En Colombia, por ponerte un ejemplo, tenemos científicas que han ganado la beca que hicieron su estudio postdoctoral en cómo los incendios afectan a los mamíferos en los bosques naturales. No tiene nada que ver con el tema científico, pero creemos firmemente que apoyando a la comunidad científica a nivel mundial podemos hacer de nuestro planeta un mejor planeta. Ahora, ustedes, siendo creados por un químico, tienen centros de investigación y desarrollo. Tú hablas mucho de la innovación sostenible y tienen, si la memoria no me falla, 2 centros en Francia, 1 en Estados Unidos, 1 en Japón, pero hay 2 ubicados que me llaman la atención. 1 en China y 1 en India. ¿Cómo eligen estos centros de investigación y desarrollo? La localización, ¿están dirigidos a qué? ¿Forma parte también de esos objetivos al 2030 que se está planteando L'Oréal en este momento? Y faltó 1 en Colombia y 1 en Brasil, que también ayuda mucho a entender. ¿Por qué estos centros de investigación están por todo el mundo? Porque nosotros creemos en el concepto de pensar global, pero actuar local.
Y eso es muy importante para nosotros, porque la forma en que utilizas una molécula de ácido hialurónico y el beneficio que comunica de ácido hialurónico en China no es la misma forma con la que lo comunicas y usas el beneficio en un país latinoamericano. Por eso para nosotros es fundamental poder tener estos centros de innovación regados por todo el mundo. Pero la segunda razón es porque estamos trabajando muy de la mano con gobiernos para trabajar en componentes que sean sostenibles con el medio ambiente y buscando la biodiversidad de cada uno de los países en los que operamos. Entonces, el tipo de elementos, ingredientes que usas en cada parte del mundo para producir un producto específico depende mucho también de la realidad del país. Entonces, esa es una de las razones por las cuales tenemos estos centros en las diferentes partes del mundo. Uno, porque lo queremos hacer de manera sostenible en ese ecosistema puntual del país, pero además porque queremos seguir creyendo que somos capaces de pensar de manera global, pero actuando localmente. Ahora, pensando globalmente, ustedes durante la pandemia lanzan un programa, me llamó mucho la atención la época, ¿no? Es en la pandemia, con las empresas teniendo problemas en general, finalmente hubo un producto, una línea de productos de limpieza, ¿no? Que fue muy importante en el planeta. Cuando se creía que los productos de belleza caían, ustedes después han tenido un rebote. Cuando se creían que los ingresos no se sostenían, tenían la línea de limpieza para hacerlo. Pero, ¿cómo se llega, Alberto Mario, a 1.500 millones de consumidores? Y te hago esa pregunta antes de entrar al siguiente tema, que es el tema de la biodiversidad, porque si se desea tener un impacto, y para eso también llegar hasta los consumidores de forma tal que sea sistémico, ¿cómo se logra sostener esa cifra en pandemia? ¿Y cómo se logra crecer a partir de 1.500 millones de consumidores o 7.000 millones de productos vendidos anualmente? Sí, es un muy buen punto. Una de las características buenas de L'Oréal, desde el punto de vista de negocio, es que es una empresa muy balanceada. ¿A qué me refiero con el balanceo de la empresa? Uno, a sus categorías y dos, a sus países. Entonces, en términos de categorías, durante la pandemia, obviamente categorías como maquillaje, fragancias, desodorantes sufrieron y sufrieron duro. De hecho, por ejemplo, maquillaje todavía no ha llegado a los niveles de prepandemia en términos de unidades o de ventas. Sin embargo, otras categorías como cuidado de la piel, cuidado capilar, comenzaron a tener un crecimiento importante. Entonces, lo que pasó mucho en el mundo con toda esta pandemia fue que hubo un shifting de categorías. Dejaste de usar maquillaje, comenzaste a utilizar más cuidado de la piel. Dejaste de utilizar fragancias, comenzaste a utilizar más cuidado capilar. Y lo que fuimos capaces de nosotros fue de que las caídas en las categorías que cayeron por obvia razón de un tema de socialización como maquillaje y fragancias no fuera tan profunda, pero al mismo tiempo capturar las nuevas tendencias que teníamos. Y lo segundo que hicimos en términos de categoría fue, una vez vimos que estaba regresando el consumo en los diferentes países, y a eso me refiero con el balanceo de países, comenzamos a implementar iniciativas comerciales como por ejemplo Wake Up Makeup. Y era cuando vimos que volvía la socialización en Europa, todavía no en Latinoamérica, allá comenzamos a desarrollar Wake Up Makeup. Cuando ya comenzó la socialización en Latinoamérica, traes esas buenas prácticas que tenías en Europa a Latinoamérica. Y así sucesivamente. Entonces, L'Oréal tener presencia en más de 111 países, tener toda esta cantidad de consumidores, le permite el balanceo entre categorías y países. Entonces, esa fue la forma en que sobrevivimos a la pandemia. Pero otra cosa muy importante que hicimos durante la pandemia fue ayudar a la gente. Entonces, lo primero que hicimos fue a nuestros colaboradores. Nosotros nos comprometimos en no sacar gente, por ejemplo, por más que nuestras ventas hubiesen caído. Segundo, nos comprometimos con nuestros clientes, por ejemplo, con las peluquerías, que son supremamente importantes para nosotros, darles apoyo en la deuda, de decirles, entendemos que la peluquería está cerrada, durante 6 meses no te cobro, no te mando a ninguna central de crédito, ni por el nada por el estilo, y por el contrario, cuando abras la peluquería comienzas a pagarme. También trabajamos en todo este tema de limpieza que dices
que fueron los geles antibacteriales, comenzamos a transformar nuestras fábricas para producir gel antibacterial que realmente no producíamos y donárselo a las clínicas y hospitales, porque sabíamos lo importante que era. Y esto habla mucho del compromiso social que tiene L'Oréal con el planeta, no solamente medioambiental, sino también social, porque los dos frentes son igualmente importantes hoy en día con todo este concepto del triple bottom line. Una cosa es poder tener los recursos para que la empresa subsista en el mediano y largo plazo, pero de nada sacamos si los recursos no los reinvertimos en la sociedad y en el medio ambiente. Y durante la pandemia eso fue lo que hicimos. Y nos los agradecieron, y nos los agradeció el consumidor, y nos lo agradecieron nuestros clientes. Por ejemplo, nosotros fuimos unos abanderados porque los peluquerías volvieran a abrir, no solamente en Latinoamérica, sino a nivel mundial. Trabajamos de la mano con los ministerios de salud de cada uno de los países para facilitar los protocolos de bioseguridad que permitieran abrir las peluquerías. Cuando otros comercios no esenciales todavía no habían abierto, nosotros pudimos abrir las peluquerías y nos sentimos muy orgullosos de eso. Una pregunta, Alberto Mario, es cuando empieza la pandemia, tú estabas como director general en Colombia. Sí. Un año después estabas en Colombia y en Perú. Sí. Y 2 años después en la región andina y en Centroamérica. ¿Cómo el Wake Up, Make Up fue sintiéndose, fue impactando, fue variando, o es similar en cada una de estas economías, en cada uno de estos países? El comportamiento del sector belleza o de limpieza ha sido el mismo en estos países de la región. Hay unos que han sufrido más que otros, hay unos que han rebotado más rápido que otros. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo has vivido tú? Bueno, no fue homogéneo. El primero en rebotar, el primero en caer y el primero en rebotar fue Colombia. Fuimos el país que más rápido tomó medidas restrictivas de la socialización y obviamente, y no solamente de socialización, por ejemplo en Colombia como en Perú hubo medidas restrictivas de comercialización. Yo lo que le decía a los muchachos que trabajan conmigo es, a mí en la universidad no me dieron ni pandemia 1 ni pandemia 2. Nosotros no sabíamos cómo enfrentar una pandemia. Y creo que el compromiso y la creatividad y la recursividad de nuestra gente y del negocio fue lo que permitió salir adelante. Pero el primer país que sintió el golpe fue Colombia, a las pocas semanas fue Perú y luego también Centroamérica, porque iba como en onda, iba cayendo uno detrás de otro. Y al mismo tiempo el rebote fue diferente, porque el rebote dependió muchísimo, específicamente en Makeup, de las medidas de socialización. Entonces, mientras en un país había cuarentena, como Perú, que tuvo cuarentenas larguísimas, en Colombia las cuarentenas fueron mucho más segmentadas y mucho más cortas. Y comenzó la gente a tener más socialización. Las restricciones de aforo en Colombia se acabaron hace más de un año, mientras que en Perú las restricciones de aforo se acabaron apenas hace cuestión de semanas. Entonces, el Wake Up Make Up en cada región fue diferente. Lo que sí fue homogéneo, Carlos, fue que dentro de la categoría de maquillaje hubo un par de categorías que se cayeron muy duro, que fueron labios y todo lo que tiene que ver con rostro, por razones obvias del tapabocas. Porque cuando te colocas el tapabocas se mancha, se ensucia, además no lo luces, etc. Lo que fue homogéneo fue la caída de esas categorías y el resurgimiento de ojos y de uñas. Los ojos fueron ahora, y son todavía en algunas partes del mundo donde se usa el tapabocas, la sonrisa de la persona, la expresión de la persona. Toda la expresión del ser humano se mantuvo solo en los ojos. Entonces todos los productos que tuvieron que ver con ojos tuvieron un crecimiento impresionante. Y las uñas, al estar las peluquerías cerradas, las uñas comenzaron a venderse muy bien en el hogar, porque pues tocaba hacer automanicure. Más de uno de nosotros nos tocó cortarnos el pelo solitos y hacernos la barba solos. Pues a las señoras también les pasó que tuvieron que hacerse el manicure en casa cuando normalmente estaban esperando hacerla fuera en la peluquería. Entonces, como te digo, todo este tema es un tema de balanceo. Es increíble cómo el consumidor balancea su gasto y balancea sus hábitos de consumo dependiendo de la situación. Para mí ese fue el gran aprendizaje de la pandemia. Ahora, y la parte online, antes de la pandemia,
yo no sé si decir que la parte online en general en el planeta estaba, o en la región estaba un poquito descuidada, y con la pandemia en el mundo se fortalece. ¿Cómo la parte online les permite a ustedes comercialmente volver a cifras pasadas? Pero también la parte online es esta comunicación, y en esta comunicación no hay perfume que uno perciba, por ejemplo. Entonces, ¿cómo han vivido la parte online a raíz de la pandemia para un negocio como el de ustedes? Pues la digitalización del negocio se dio en muchísimos frentes. Comencemos, por ejemplo, con la visita médica. Nosotros tenemos una línea de productos de dermocosmética activa, donde visitamos a todos los dermatólogos de los países, porque al final son los dermatólogos los que recetan o no recetan el producto. Antes de la pandemia, la visita tenía que ser presencial, no había otra opción. El dermatólogo no abría la posibilidad a que uno pudiera hacer la visita médica a través de una llamada de Zoom o cualquiera de estas. Skype, ¿te acuerdas que antes Skype era supremamente fuerte? Llega la pandemia, los dermatólogos tampoco atienden, pero cuando comienzan a atender, teníamos estas restricciones de tantos pacientes por día. Cuando llega un visitador médico donde el dermatólogo le quita un cupo de esos pacientes. Entonces entendió que podía recibir la visita médica por digital. Hoy en día la visita médica es totalmente híbrida. Una vez al mes lo visitas de manera presencial y las otras veces lo visitas de manera digital. Ese es un ejemplo. Segundo ejemplo, las impulsadoras que teníamos en los puntos de venta. No cuando los puntos de venta estaban cerrados, pero cuando los puntos de venta abrieron, ya tocar la cara de la persona para probar un maquillaje o para probar una crema, pues la persona no está tan dispuesta porque no sabe si la mano está limpia, no está limpia, etc. Se generó una conciencia de cuidado de la salud importante. Entonces comenzaron a desarrollarse todo lo que se conoce como VTOs o probadores virtuales, donde a través de un código QR que colocas en la góndola, la persona llega, escanea el código QR y aparece en su celular la posibilidad de ver cómo le queda el tinte, cómo le queda el maquillaje, cómo le queda la sombra, cómo le queda la base. Ese desarrollo de VTO antes de la pandemia era muy reducido, pero como ahora cuando ibas a los restaurantes tenías que escanear códigos QR, el código QR comenzó a ser algo sencillo, fácil, de lo que estabas acostumbrado. Entonces fue otra forma de digitalizar el negocio. Y por supuesto la digitalización de atención a los clientes. Cuando nosotros atendíamos a un cliente era presencial. Cuando ya llega esta pandemia nos toca atender a todos los clientes de manera virtual. Y quiero decirte que son muy pocos los clientes hoy en día que te reciben una visita. Con todo y que pueden recibirla, cuando vas donde un cliente te dicen, yo prefiero que me llames y lo hacemos por teléfono o por virtual, etc. Entonces, también hubo una digitalización en la atención de clientes. Y por supuesto, en la venta. Cuando el online antes de la pandemia en belleza no pesaba más del 1 o 2% de la facturación. Hoy en día está cerca del 10%. Lo bueno ha sido que a través de todo el desarrollo que hemos hecho nosotros de belleza, pero también el desarrollo que han hecho los e-retailers o los pure players de sus páginas, cuando el brick and mortar, que son las tiendas físicas, comenzaron a crecer nuevamente porque las abrieron, todos esperábamos que inclusive el e-commerce decayera. Y la buena noticia es que no decae. Sí decreció la aceleración. Tuvo una ralentización, pero no tuvo un decrecimiento. De tal manera que hoy en día el e-commerce sigue creciendo a doble dígito, no a los 70 y 80% que crecía en el 2021, pero sí a doble dígito, y no ha perdido participación dentro de la torta de ventas, lo que habla que el consumidor se digitalizó. Yo creo que la pandemia trajo cosas muy malas, pero dentro de negocio, una cosa muy buena fue que la reinvención del negocio hacia lo digital. Entonces, todo esto que te estoy contando, te podría contar otras 5 o 10 más cosas que hemos digitalizado dentro del negocio, pero que al final se mantienen. Y creo que ese es el gran aprendizaje post pandemia. Pensábamos que mucho no se iba a mantener y sí se está manteniendo. Por ejemplo, y para terminar, la forma de trabajo. Nosotros ahora en nuestras oficinas trabajamos de manera híbrida. Nosotros tenemos 3 días en la oficina, 2 días en la casa. Porque entendimos que ya el empleado y el colaborador no quiere estar 5 días en la oficina. Yo hoy estoy atendiendo mi llamada desde la casa. Hoy es uno de mis 2 días. Y lo que hemos hecho es dejar que el colaborador elija cualquiera de los 2 días que quiera donde se sienta más cómodo, dependiendo de en qué va a trabajar. Entonces, si tienes reuniones, por lo general te vas para la oficina.
Pero si tienes cosas que tienes que hacer tú solo, pues te quedas en casa. Entonces, en todos los sentidos la digitalización llegó para quedarse. Y creo que fue la gran transformación de la pandemia. Y la buena noticia es que post pandemia la digitalización se mantiene. Una pregunta final, Alberto Mario, es los hombres. Ustedes están en una empresa líder de productos de belleza, de limpieza. De los 1.500 millones de consumidores que tienen, ¿cuál es el porcentaje que ocupamos nosotros? Porque siempre se asocia el producto gruesamente a la población femenina. La participación nuestra, la preocupación nuestra de los hombres por productos de belleza está aumentando, se mantiene, ha cambiado con la pandemia. ¿Qué tan importante es? Viene creciendo de manera exponencial. Antes de la pandemia, cuando un hombre en nuestras sociedades, que son bien machistas, decía que estaba aplicándose algún tipo de crema para protegerse de los rayos UV o del sol o cualquier cosa, no era bien visto. Hoy en día hemos dado cuenta que, si bien es cierto, no tenemos una línea específica para hombres en los países en donde nosotros estamos operando, en Colombia, Perú y Centroamérica, Ecuador, Bolivia y Paraguay, la verdad es que estamos viendo, sobre todo en la dermocosmética activa, un crecimiento impresionante del cuidado de la piel de parte del hombre. El hombre se volvió más consciente. También tienes otros ramas donde el hombre ha comenzado a entrar de manera importante, sobre todo en los jóvenes, que tiene que ver precisamente con los ojos. Entonces no es raro ya ver en una discoteca muchachos con pestañina o con delineador, porque es la forma en que están expresándose en ese momento tan interesante de cortejo o de diversión. Entonces, el hombre cada vez está tomando más participación. En la parte de cuidado capilar siempre ha estado. Lo que pasa es que el hombre utiliza el cuidado capilar por razones diferentes a las que lo utiliza la mujer, pero siempre ha estado presente. Donde vemos un crecimiento importante del hombre es en cuidado de la piel y en maquillaje. En esta parte final, Alberto Mario, hacemos un juego. Yo te doy una palabra y tú reaccionas con una palabra, una sola palabra, la que venga, la primera que venga. Colombia. Oportunidad. Perú. Maravilloso. Belleza. Potencial. L'Oreal. La razón de ser para mí. Hemos estado con Alberto Mario Ricón, aquí en Negocios Positivos de Centrum PUC, agradeciéndole desde Bogotá, ¿no es cierto, Alberto Mario? Correcto. Muchas gracias a todos por estar siempre con nosotros. Cuídense mucho. Gracias.